Ok, vamos a empezar la clase de hoy. Marcos 12, versículo 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otra fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle preguntas. Ok, aquí vemos en el principio, empieza en el versículo 28, donde dice uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Al verlo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: pero nosotros no sabemos de qué estaban discutiendo. De que Jesús estaba discutiendo, estaba hablando con las demás personas. Entonces, para nosotros saber lo que Jesús estaba discutiendo, nosotros tenemos que venir hacia atrás. Nosotros tenemos que venir. Vamos a empezar en el versículo 19 para saber qué era lo que estaban discutiendo y de qué estaban hablando. El versículo 19 dice así: Maestro Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes? Okay. Eso era la discusión que tenían ellos, que le estaban diciendo a Jesús de que sí, una mujer estaba casada y se le moría el marido, se le muriera el esposo, ¿no? Entonces había una ley de que los hermanos tenían que asumir la responsabilidad, ¿sí?, de ellos. Si fallecía, tenían que casarse con la mujer. Entonces pasaron 7 hermanos que se murieron. Entonces ellos le preguntan a Jesús cuál es el que va a seguir casado cuando estén todos que se hayan resucitado, cuál es el que va a estar con la mujer. Entonces fíjate lo que Jesús les responde: ¿acaso no andan ustedes equivocados? Le explicó Jesús: es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento.
casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitarán, no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo: yo soy el hijo de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Él no es el Dios de los muertos, sino de vivos. Ustedes andaban muy equivocados. Amén. ¿Qué le dijo? De que cuando estuvieran, las personas iban a ser como los ángeles, que no iba a haber casamiento. Y de que Dios no es Dios de los muertos. Dios es Dios de los vivos. Dios es Dios de nosotros, que estamos vivos y vamos a seguir vivos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vida eterna. Entonces vamos para el texto de hoy. Uno de los maestros de la ley se acercó y lo vio discutiendo. Al verlo bien que Jesús le había contestado, le preguntó. Él se dio de cuenta de que Jesús le había dado la respuesta correcta a las personas que le estaban preguntando, porque en ese tiempo muchas personas no creían acerca de Jesús. Entonces le hacían preguntas para atraparlo, para ver si él sabía lo que era verdaderamente la ley, porque Jesús era joven. Y entonces había mucha gente de que iban a la escuela, de que estuvieron en la escuela y eran maestros de las leyes y sabían las cosas. Entonces Jesús, él nunca fue a ninguna escuela de leyes, ni sabía nada de eso, ni fue nada de eso, pero sí sabía las cosas que habían sucedido y que habían sucedido y que iban a suceder y que estaban sucediendo, porque Jesús es Dios y Él lo sabe todo. Pero entonces ellos ellos personalmente no querían aceptar de que Jesús, siendo tan joven y sin haber ido a ninguna escuela, supiera todas las cosas de que Jesús sabía. Por eso le hacían preguntas para ver si lo podían atrapar en alguna mentira. Pero Jesús es Dios y Él sabía todas las cosas. Entonces, de todos los mandamientos, fíjate lo que le preguntan, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Él le dice, el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. De que no hay ningún otro mandamiento más importante que estos. No hay más ninguno. Todos nosotros sabemos que el Señor es uno. Que el Señor es Dios, que es nuestro Dios. Y nosotros debemos amarlo a Él. Ante todas las cosas, nosotros debemos amar a Dios, porque Dios fue el que nos hizo a nosotros y el que nos hizo a todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo glorifiquemos a Él. El amor que nosotros debemos tener es hacia Dios. Es el primer amor. Es la primera cosa, todas las cosas que nosotros hagamos, nosotros tenemos que hacerlo por Dios y para Dios. Porque Dios nos ha salvado a nosotros y nos ha sacado, nos ha llevado, nos ha traído, nos ha sacado de las tinieblas a la luz, para que nosotros podamos ver lo que es la realidad y lo que es su palabra, y nosotros podamos tener una buena relación entre nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Dios es amor y Dios quiere que todos nosotros hagamos su voluntad, no la voluntad de nosotros. Y en vez en cuando nosotros llegamos a unas situaciones de que queremos hacer las cosas a nuestras maneras,
Y cuando nosotros hacemos las cosas de nuestras maneras, estamos haciendo la voluntad de nosotros, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere de que nosotros lo amamos a Él de todo corazón, como uno mismo ama a sus hijos, como uno mismo ama a su esposa, como uno mismo ama muchas cosas. Nosotros tenemos que amar más a Dios que todas esas cosas que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre espiritual, y es el que nos ha salvado a nosotros, y es el que nos tiene a nosotros viviendo, nos mantiene a nosotros viviendo. Entonces nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, que es importante también: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo de nosotros? ¿Quién es el prójimo de nosotros? El prójimo de nosotros son todas las personas que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros amigos, cualquiera persona que nosotros veamos. Esa gente son nuestros prójimos y nosotros tenemos que amarlo a ellos, aunque no lo conozcamos. Y entonces cuando nosotros los amemos a ellos, sin nosotros conocerlos, Dios nos está mirando y Dios está viendo que en el corazón de nosotros existe el amor y estamos haciendo el mandamiento que Él quiere, porque Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo, y Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Si nosotros amamos a las personas que nos aman a nosotros, ¿qué recompensa vamos a tener? Si estamos amando a las personas que nos aman a nosotros, pero nosotros tenemos que amar también a las personas que no nos aman a nosotros, a las personas que quieren lo malo para nosotros. Nosotros también lo tenemos que amar a ellos. Y cuando hagamos eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, usted no va a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque usted está bajo el dominio de Dios y Dios lo sabe todo. Y Dios lo protege a uno cuando uno está haciendo las cosas que le agrada a Él. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de que nosotros seamos sus hijos, de que nosotros podamos llevar a cabo la obra que Él quiere que nosotros hagamos por Él y para Él, que es que nosotros enseñemos a todas las personas y seamos un ejemplo para con todos de quién es Dios. Porque si nosotros no hacemos las cosas como Dios nos ordena a nosotros que la hagamos, no estamos haciendo las cosas como Él quiere, estamos haciendo las cosas en nuestro deseo, y cuando nosotros hacemos las cosas en nuestro deseo, la estamos haciendo mal, porque nosotros no somos más inteligentes que Dios, nosotros no sabemos más que Dios. Dios lo hizo todo, Dios nos hizo a nosotros. Nosotros no podemos saber más que Dios, y todo lo que Dios quiere para con nosotros es bueno, porque Dios no quiere nada malo para nosotros. Eso es como usted para su hijo. Usted no quiere nada malo para su hijo. Usted no quiere nada malo para su hijo, y Dios no quiere nada para nosotros tampoco, malo. Al contrario, Dios lo que quiere es de que nosotros lo queramos a Él y queramos a las personas que se encuentran alrededor de nosotros, que son nuestros prójimos. Fíjate cómo dice aquí: no hay otro mandamiento más importante que estos, de que no hay otro. Y si verdaderamente nosotros nos pusiéramos a pensar de esta manera, como Dios dice aquí, de que nos amemos a nuestro prójimo
Nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos nos amamos. Nosotros mismos nos amamos tan dulcemente y tan buenamente de que nosotros no queremos que nos pase nada malo a nosotros. Entonces, si nosotros no queremos nada que nos pase a nosotros, si nosotros amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, usted no va a querer nada malo para su prójimo. Al contrario, todo lo que va a querer va a ser bueno. Y una de las cosas fundamentales que nosotros podemos conllevar en esta vida es que nosotros sabemos, nosotros somos cristianos y nosotros tenemos un regocijo al saber de que estamos con Dios. Y una de las formas más bonitas y más que va a ayudarnos, que va a beneficiarnos a nosotros y va a beneficiar a nuestro prójimo, es hacerle saber quién es Dios, hablarle acerca de Dios, porque Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, buenas, y Dios nos ha salvado a nosotros. Entonces nosotros, ese mismo amor que nosotros tenemos con Dios, ese mismo amor que nosotros queremos tener con nuestro prójimo, nosotros podemos enseñarle a nuestro prójimo el gozo y la alegría y todas las cosas buenas que nosotros tenemos con Dios. Nosotros podemos decírselo a las personas, a nuestro prójimo. Es una forma que nosotros podemos manifestar el amor, enseñándole a otras personas quién es Dios y enseñándole a otras personas qué Dios ha hecho por nosotros. Porque sí, a lo mejor muchas personas creen de que no tienen muchos conocimientos bíblicos para hablarle a otra persona acerca de Dios, pero hay muchas cosas de que Dios ha hecho por nosotros, y esas cosas que han hecho Dios por nosotros se lo podemos expresar a esa persona, y a lo mejor esa persona misma lo ha visto lo que ha hecho Dios por usted, pero nosotros tenemos que dejarle saber a ellos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Para qué? Para que ellos vean de que Dios es Dios y de que Dios es amor y que Dios, el mismo amor que Dios tiene con nosotros, lo puede tener con ellos. El mismo amor que Dios tiene con nosotros, lo puede tener con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos rebeldes. Nosotros no merecíamos este amor que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros éramos rebeldes. A lo mejor cuántas veces a nosotros no han querido hablar acerca de Dios y nosotros nunca hemos aceptado las palabras de Dios. ¿Cuántas veces y cuántas personas no han venido con nosotros a hablarnos acerca de Dios y nosotros no quisimos aceptar la palabra de Dios? Nosotros no lo quisimos aceptar. Entonces, Dios es paciente y ha sido paciente y será paciente para todas las personas que lo quieran escuchar. A veces que nosotros hablamos con alguna persona acerca de Dios y queremos que esa persona conozcan a Dios ya de volada, pronto sí, porque nosotros hablamos con ellos, no, tenemos que dejar que Dios trabaje en ellos. Y si nosotros nos demoramos, porque a mí nadie me puede decir a mí de que la primera vez de que le hablaron a nosotros de Dios, lo conocimos y supimos acerca de Dios. Hablaron a lo mejor muchas veces acerca de Dios y nosotros seguíamos renuentes y no queríamos conocerlo. Y llegó un momento de que Dios nos tocó el corazón y nosotros lo conocimos. Asimismo,
está sucediendo a muchas personas que a lo mejor nosotros le estamos hablando de Dios y no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero sí fuimos nosotros también. Tenemos que recordarnos eso y tener paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Y si nosotros tenemos paciencia, ustedes verán de que nosotros podemos lograr muchas cosas porque Dios tuvo paciencia con nosotros y que estamos ahora con Él. Y tenemos que tener paciencia. La paciencia no es todo y la paciencia es fruto del Espíritu. Entonces nosotros que tenemos el Espíritu, tenemos que dejar de que el Espíritu trabaje dentro de nosotros. ¿Para qué? Para demostrar que somos hijos de Dios. Fíjate cómo le dice aquí en el versículo 32. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tiene razón al decir que Dios es un solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Y es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Quiere decir, en ese tiempo, ellos le daban sacrificio y le daban cosas a Dios. Pero fíjate que es más importante amar a Dios y amar a tus prójimos que darle sacrificio. Pero ¿por qué le dan los sacrificios a Dios? Los sacrificios se los dan a Dios. ¿Por qué? Para la remisión de los pecados, para que Dios lo perdonara de los pecados. Amén. Arrepentimiento. ¿Tú me entiendes? Por eso es que ellos dan los sacrificios. Entonces, si tú amas a Dios y tú amas a tu prójimo, tú no vas a cometer ningún pecado. Tú no vas a cometer, entonces no tienes que dar ningún sacrificio. Entonces, por eso que el amor, por eso es que dice que el amor es mejor que todos los sacrificios que usted le puede entregar a Dios. ¿Por qué? Porque no vas a pecar, ni estás pecando. ¿Tú me entiendes? Y eso es la cosa. Óyeme, la Biblia es lo más bonito que hay, la palabra de Dios es lo más bonito que hay. Si la ponemos en práctica y si la estudiamos como ella lo dice que debe de ser. Fíjate como dice aquí en el versículo 34. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Por qué? Porque Jesús le contestaba con inteligencia y le contestaba con la palabra de Dios. Porque Jesús es Dios. Entonces muchas de las personas que se encontraban con Jesús siempre le hacían preguntas para saber quién era él. Y Jesús se lo sabía todo. Porque Jesús no fue a la escuela. Jesús no fue a la escuela, pero Jesús no fue a la escuela. ¿Por qué no fue a la escuela? Porque Jesús es Dios. ¿Tú me entiendes? Y Él lo sabe todo. Entonces si Él lo sabe todo, ¿cómo es de que le hagan hacer preguntas para quererlo atrapar? Entonces eso era lo que estaba sucediendo. Y eso fue lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, ¿qué tú crees de la clase esta que he dado hoy yo? Más o menos, ¿qué tú crees? Está más o menos, como dice usted, ¿verdad? Que nosotros debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque para nosotros deseamos lo mejor y para el prójimo también hay que desearle lo mejor. Y bendecirlo también a él cuando nosotros oremos. Y hablarle de la palabra, porque esa es la orden que el Señor nos dejó a nosotros. Sí. Ir a predicar la palabra y hablarle a toda criatura para que sea salvo. Y nosotros debemos de hablarle a todas amistades de la palabra de Dios. Nosotros nomás lo que hacemos es sembrar la semilla y Dios se encarga de los demás, de tocar corazones. Y yo como ejemplo, yo me pongo a mí mismo. A mí muchos me hablaban de la palabra
pero estaba rebelde. Y el pastor me hablaba, y yo pues me escondía o me molestaba a mí, ¿verdad? Porque pues a todo mundo que no conoce a Dios le molesta que le hablen de Dios. Siempre le sacan la vuelta a uno, ¿no? Que tengo que hacer algo, que voy para allá, y tal vez no es eso. Pero cuando el Señor trata con uno, donde uno esté o lo que esté haciendo, el Señor lo toca y va a seguir a la iglesia. Y es bonito eso porque, como le dije yo la vez pasada, que Dios es tan educado que no quiere nada a la fuerza. A uno lo pone a escoger. Si quiere la vida eterna, no quiere ir al infierno. Él es fácil así. Él no quiere nada a la fuerza. Y en primer lugar, pues, ser temeroso a Dios es lo primero. Temer, tener a Dios siempre en la mente, en cada momento, cada instante que uno hace. Y ser audible a la palabra de Dios también. Y cuando Dios habla, Dios habla de diferentes maneras. Seguro. Y hay que poner audible oído. Y sí estuvo buena la predicación, porque como le digo, hermano, bueno, ahorita no hay nada, pues. Yo pasé muchas pruebas, pero no quería buscar de Dios, no quería. Hasta que Dios me apretó bien, que no tuve opción. Busqué al Señor, y gracias al Señor, el Señor hizo muchas obras en mi vida. Así sucede muchas veces de que nosotros en nuestra vida nos han hablado acerca de Dios y nosotros no queremos comprender y así mismo también nosotros nos hemos encontrado con personas también, pero queremos que esa persona sea rápido, que nos hagan caso a nosotros y nosotros no nos damos de cuenta de que nosotros pasamos por el mismo proceso de que esa persona está pasando. También hay otra cosa, que cuando uno le habla de la palabra a otra persona, también ellas le dicen a uno, voy a pensarlo, o después, pero no se ponen a pensar que en ese después les puede pasar algo y no van a tener la oportunidad de arrepentirse ante la presencia de Dios. Es bonito decir uno después, pero que Dios le dé la oportunidad de que uno se arrepienta. Sí, pero que nosotros tenemos que tener la paciencia. Y no es cuando nosotros quieramos, es cuando Dios quiere. Cuando Dios toca. Uno siembra la semilla en esa persona. ¿Me entiendes? Que le esté retribuyendo todo el tiempo. Sí, uno tiene que seguir hablando y seguirle hablando y seguirle hablando y seguirle hablando. Cuando Dios viene a tratar, Dios trata bien. Entonces voy a terminar esta clasecita. Y si quiere,